Las cuestiones más palpables de la economía de bolsillo tienen que ver con la inflación, con el costo de los servicios, pero la noticia de estos últimos meses, y se viene repitiendo a lo largo de este año, es que la balanza comercial ha dejado de estar en déficit y esto se supone que es una buena noticia para la economía nacional. ¿Cuáles son las variables que han participado de esta nueva situación y qué, digamos, trazos de sostenibilidad puede llegar a tener esta alternativa? ¿Cómo va? Muy buenas noches, licenciado Hola, Fernando ¿qué tal? Barragán, ¿Cómo especialista estás? en comercio exterior. ¿Cómo estás, Analí? Buenas noches. Muy bien, gracias por acompañarnos. Por favor. Bien, es un tema, digamos, muy actual. Lo que estamos viendo actualmente es que hay un comportamiento bastante sólido de lo que es nuestra balanza comercial. Recordemos, para aquellos que no lo saben, bueno, nuestra balanza comercial indica, digamos, si tenemos superávit o déficit en nuestras importaciones y exportaciones. Veníamos de un contexto diferente y en los últimos 2 años empezamos a notar un crecimiento de las exportaciones, hubo una subida en las importaciones, pero bueno, ahora esas importaciones quedaron bastante planchadas, podemos usar ese término, en virtud de que digamos, tenemos un consumo interno y un movimiento de la economía a nivel interno, sobre todo en el aparato industrial, que se está moviendo bastante más lento de lo que se esperaba. Entonces, esas importaciones de insumos quedaron bastante detenidas en virtud de lo que fueron las exportaciones. En lo que va del último año, bueno, hubo un crecimiento del 34,4% interanual en las exportaciones. Eso se expresa en 9.530 millones de dólares en exportaciones. Y en importaciones hubo una caída en 7% aproximadamente, que se explica en unos 6.030 o 33 millones de dólares, según el INDEC, en la última medición que fue en junio, ¿no? De este ¿Qué año. motivó la situación especialmente del aumento de ventas? Principalmente esto estuvo traccionado por 2 aspectos que componen hoy nuestra matriz exportadora, que son, por un lado, energía y combustibles, y por otro lado, digamos, el aparato agroexportador, que está compuesto, bueno, por los principales, digamos, rubros son soja, maíz, trigo y carne, ¿no? En este caso. En ambos casos se dieron situaciones diferentes. No subieron, digamos, las exportaciones solamente en números, sino que en el caso de lo que es agroexportaciones se dio más bien por volumen. Hubieron buenas cosechas, digamos, post etapas de sequía. Eso, digamos, traccionó, digamos, la cantidad o el volumen exportado y dio una mejora, digamos, en lo que es la balanza exportadora. Y en el caso de combustibles y energía, el motivo es diferente. Eso sí está expresado netamente por, digamos, términos relativos, ¿no? Un aumento en la facturación debido, bueno, a los que ya conocemos, ¿no? Conflictos internacionales que han hecho que el precio del crudo suba y las nuevas demandas, digamos, de compras de combustibles y de energía hayan, digamos, aumentado en número, ¿no? En precio. El gobierno nacional festejó a través del ministro Caputo hace aproximadamente 4 semanas que el sector de la energía estaba incorporando más recursos casi que el sector agrícola. ¿Esto es sostenible? ¿Esto es una situación coyuntural? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que es sostenible en la medida de que, digamos, se sigan atrayendo inversiones para ese sector, de la misma manera que se empieza a ver también en minería. Esto nos habla de un cambio rotundo en lo que es nuestra matriz, digamos, exportadora, que siempre estuvo basada en commodities, digamos, en... Es que la energía sigue siendo un commodity. Sí, pero me refiero a manufacturas de origen agropecuario, y en este caso, bueno, ya estamos diversificando, que es un poco lo que creo que estaba en los planes de este gobierno, y es lo que se está dando un poco en la realidad también, de que ya, digamos, no hay una dependencia absoluta de las manufacturas de origen agropecuario, sino que también empiezan a jugar otros rubros como son minería, donde también se esperan inversiones para la producción de litio, algo de oro y un proyecto que hay también sobre cobre. La quita de aranceles por la puesta en marcha, por lo menos
de alguna manera interina, porque no se está cumpliendo totalmente, pero del acuerdo Mercosur-Unión Europea, ¿en qué medida facilitó esta incorporación de números favorables? ¿Y usted entiende que todavía hay mejoras por ver en ese sentido? Sí, absolutamente. Esto es incipiente, bien dijiste interino, ¿no? Porque es un comienzo, es una firma de este acuerdo, es un inicio, y estaba repasando hace algunos días, digamos, en cuáles rubros hubo beneficios realmente, y es tan diverso el conjunto de posiciones arancelarias que cada una tiene sus propios tratamientos, y algunas van con beneficios proyectados a 5 años, a 10 años y hasta 15 años. Por lo tanto, yo creo que lo que se viene, si se sigue sosteniendo este modelo, puede llegar a traer, digamos, inversiones para los nuevos sectores que estamos viendo que empiezan a emerger, digamos, como parte de esta matriz exportadora que tiene hoy la Argentina. Y aquellos que no están en condiciones de ser los ganadores de esta apertura, ¿qué posibilidades de reconvertirse han tenido en otros lugares donde funciona un esquema similar? Sí, mirá, hace un tiempo, unas 2 semanas atrás o 3, veíamos, se hablaba en notas periodísticas sobre un paralelo que hacían algunos especialistas con la denominada enfermedad holandesa, o también se mencionaba el cinturón del óxido, que eso fue un proceso que ocurrió en el año 2000, cuando China se incorpora a la OMC y se desactiva el complejo, digamos, productor-exportador de Detroit y de Pittsburgh en Estados Unidos, donde, bueno, Estados Unidos tuvo que salir a reconvertir un montón de, digamos, complejos productivos hacia otras áreas de la economía, porque, bueno, había un desempleo creciente importantísimo. Y todo esto se explica porque, digamos, hay una causa que el dólar empieza a ser un dólar un poco, digamos, caro para lo que es, digamos, lo que nosotros concebíamos respecto del dólar. Lo que te mencionaba de la enfermedad holandesa tiene que ver también con un proceso que se dio en la década del 60 en Holanda, donde, bueno, a partir de la aparición de unos, digamos, pozos gasíferos o fuentes, digamos, de energía en el Mar del Norte, Holanda empieza a ver atraída un montón de inversión, y el dólar se empieza a poner, digamos, empieza a solidificarse como moneda, lo cual produce que, digamos, muchos sectores también tengan un dólar caro y empiecen a, digamos, tener, digamos, mermas en sus actividades y hayan tenido que ir a reconvertirse hacia otros sectores de la economía. Esos 2 ejemplos que daban estos especialistas que veíamos, tienen poco que ver con lo que es la realidad, desde mi punto de vista, ¿no? Que vivimos en Argentina, debido a que nosotros tenemos un mercado interno que todavía le cuesta traccionar, donde todavía hay bajas en el consumo en muchos sectores, y donde, digamos, las importaciones, que son las que realizamos para lo que es el aparato productivo local, que son la importación de insumos, ahora lo vemos en números, ha caído en un 7% justamente por eso, ¿no? Porque no hay, digamos, la suficiente tracción en la economía o en las ventas para poder lograrlo. Entonces, ¿Países Bajos y Estados Unidos lograron esa reconversión? Lograron ¿O a medias? Lo lograron a medias, te diría que lo logró un poco mejor Holanda, en el caso que citábamos, que Estados Unidos. Estados Unidos tuvo un proceso mucho más duro, donde, bueno, muchos sectores, digamos, o personas, llamemos bien en la realidad, ¿no?, quedaron sin trabajo, tuvieron que salir, digamos, a reinventarse, como vemos también que nos está pasando aquí, a diferentes, digamos, actividades que antes no conocían, o también tuvieron que salir a buscar nuevos horizontes a otros lugares del territorio, ¿no? Quedándose... Con la diferencia que en este momento la transformación IA digital es tan impresionante que no se conocía en esos momentos, ¿no? Exactamente. Que está teniendo también su impacto aparte. Exactamente. Leía justamente a partir de eso que había, digamos, personas que estaban 15, 20 años tratando, digamos, de tener un empleo estable, digamos, como lo venían haciendo anteriormente, y bueno, eso fue un proceso súper lento. Sí, lo que comentás, Analí, tiene que ver con, bueno, un cambio en los hábitos de consumo también que estamos teniendo aquí,
donde decimos, bueno, los negocios locales vemos que no traccionan o que tienen caída en las ventas, pero también vemos que hay plataformas emergentes que están vendiendo a través de Internet y que antes no lo hacían. Entonces, bueno, habría que tendríamos que tener una radiografía bien clara, digamos, de cuáles son los números para todos los casos. Si tuviésemos que pensar en un poco el horizonte a mediano plazo, y como mediano plazo pongamos el año próximo, esta situación usted dice que se va a mantener, podemos llegar a tener un superávit sostenible. ¿Qué vamos a ir viendo como para ir haciendo checklist en relación a las mejoras comprobables para aquellos que estamos en el día a día todavía pensando en el impacto de la inflación, en los salarios que no logran reacomodar, en el impacto de los servicios que suben? Bueno, el impacto de la inflación este mes cerró con 1,9%. Pero digo, ¿se va a volcar ese crecimiento? ¿Cómo lo vamos a ir viendo? ¿Cómo lo vamos a ir percibiendo? Mira, creo que es un proceso lento y sostenido. Decir de acá a un año qué va a ocurrir, yo creo que no va a haber demasiados cambios, sobre todo en lo que es lo cotidiano de cada uno, de lo que estamos viendo actualmente. Sí creo que va a ocurrir esta tendencia de nuevos hábitos de consumo que va a seguir avanzando. Yo creo que hoy todas las personas y también las pymes están reinventándose en ese aspecto. Quien no lo está haciendo a través de redes, lo hace a través de plataformas, pero digamos es una tendencia que me parece vino para quedarse. En lo que tiene que ver con inversiones, creo que va a haber un campo interesante, por lo menos, en lo que tiene que ver con minería y la parte energética, más hacia el norte y el oeste, digamos, de nuestro país. Y en la medida de que, bueno, esta, digamos, coyuntura económica persista, lo que todos esperamos es que haya justamente inversiones y haya una mayor movilidad, digamos, de lo que es la economía en el consumo interno. Si esas cosas se dan, nosotros tenemos un contexto bastante favorable con lo que es, digamos, Mercosur. Seguimos teniendo a Brasil como principal socio comercial en lo que es autopartes, que, bueno, si no existiera Brasil estaríamos aún mucho más complicados. También el Mercosur entendió que tiene que abrirse hacia otros acuerdos y hacia otras negociaciones, digamos, tanto individualmente entre los países como bloque. Y también veo un punto importante, Analí, que es que Europa está mirando a América Latina como un socio confiable para lo que es la provisión de materias primas, para la provisión de productos semiterminados y también terminados, ¿no? Yo estoy trabajando mucho en el rubro nutrición y salud animal, y ahí vemos que si hacemos un paralelo con lo que el concepto de costo de oportunidad, Europa ha analizado ese costo de oportunidad frente a Asia y, por ejemplo, India, que es un país enorme, ¿no?, en lo que es industria, y sin embargo ha confiado en América Latina como proveedor de muchos insumos y productos semi-elaborados o terminados, y lo está haciendo en virtud de que vemos que América Latina tiene condiciones coyunturales para poder adecuarse a los nuevos protocolos sanitarios, a brindar garantías en los procesos industriales, y otros lugares del globo no tanto. Por lo tanto, creo que ahí también hay un camino de oportunidad muy interesante para América Latina y para la Argentina, ¿no? Y una obligación de gestión en ese sentido. Exactamente, que obliga, digamos, y empuja a las empresas a mejorar cada día más. Y bueno, es un círculo que, si logramos subirnos, es un círculo virtuoso. Muchas gracias, como siempre. Por muy favor, amable, gracias. muy claro.